En esta mañana presentará a mi hermana, la doctora Tere Alducin Corey, su esposo norteamericano. Ellos radican en San Francisco. Ella es y tiene una licenciatura en psicología, una maestría en adicciones, un doctorado en terapia familiar y es la directora y consejera de nuestra organización a nivel internacional. Y además, Tere, mi hermana, es presidenta de la Asociación Hispana de Consejeros Cristianos. Ha escrito 13 libros sobre consejería, liberación y adicciones. Me da mucho gusto presentar a mi hermana Tere en esta mañana. ¿Cómo están? Gracias a ustedes, gracias Armando, gracias Martita. Qué preciosa oportunidad de estar aquí. Qué lindo lugar. Ok. Para mí realmente es un privilegio, es una bendición estar con ustedes y cerrar este día con una conferencia que el Señor me dio que se titula Manantiales de Vida. Yo quiero que abran sus Biblias, por favor, en Éxodo 15, 22. Y vamos a empezar a leer. Y dice, e hizo Moisés, Éxodo 15, del 22 en adelante. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó a las aguas, y las aguas se endulzaron. Y ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Este pasaje me encanta porque tiene estos israelitas vienen saliendo de hace 3 días que Moisés partió el Mar Rojo. Y estaban viviendo tiempos de gloria, estaban viviendo tiempos de muchísima alegría, estaban viviendo tiempos de mucho gozo. ¿Por qué? Porque Dios los había rescatado de una terrible esclavitud en Egipto de más de 400 años. Y frente a sus propios ojos, Dios había abierto en 2 el Mar Rojo y les abrió un camino por donde habían cruzado y hundió a los carros del faraón, aplastó a sus enemigos y a su gran ejército, quienes se ahogaron bajo las aguas. Estaban llenos de valentía, estaban felices, estaban llenos de ánimo y estaban listos para marchar a la tierra prometida, a la tierra de esperanza, a la tierra de las promesas, donde fluye leche y miel, a la tierra de bendición. Se sentían como nosotros cuando nos recién casamos. Se sentían llenos de ilusión. Se sentían llenos de promesas. ¿Te acuerdas? Qué feliz te sentías cuando te comprometiste para casarte. ¿Se acuerdan qué felices estaban preparando su boda? ¿Te acuerdas las despedidas de soltero? ¿Te acuerdas de la canción que era su canción? Todos se van a empezar a codear. ¿Cuál canción? ¿Cuál era nuestra canción? De su boda, su primera canción de amor. ¿Te acuerdas cuando compraron sus primeros muebles para amueblar su casita, su primera casita? ¿Te acuerdas de cuando te embarazaste por primera vez? ¡Qué felicidad! ¿Te acuerdas cuando diste a luz a tu primer hijo? Cuando dieron a luz a los otros hijos. ¿Se acuerdan de tantas bendiciones que hemos tenido en nuestro matrimonio? Pues, y en el versículo 23 dice,
y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Y por eso le pusieron el nombre de Mara, que Mara quiere decir amargura. Y no tenían dudas absolutamente de que Dios los estaba guiando. Pero después de 3 días caminando en el desierto, sin agua y con un calorón, llegaron al estanque de Mara, pero oh desilusión, porque las aguas estaban amargas, o sea, las aguas estaban saladas. Estaba yo leyendo que el ser humano aguantamos sin comer 28 días, pero solamente 3 días aguantamos sin agua porque nos deshidratamos. Y esto les pasaba a ellos. El versículo 24 dice, y entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y así, hermanos, somos igualitos nosotros. Hemos tenido muchas batallas en nuestras vidas. Hemos tenido grandes bendiciones y todos tenemos un Egipto atrás de nosotros, ¿no es cierto? Pero a la primera prueba, al tercer día, empezamos a quejarnos, empezamos a repelar, empezamos a quejarnos, a murmurar, a repelar contra Dios, contra nuestro esposo, contra nuestros hijos y a llenarnos de amargura. Y por eso dice, y le llamaron a este lugar Mara, que quiere decir amargura. La amargura, quiero decirte que es una enfermedad con síntomas y consecuencias gravísimas que nos afectan física, mental y espiritualmente. Y quiero decirte que la amargura es el 90% de la causa de los divorcios en el mundo, según una última investigación en Harvard. Y vamos a ver por qué. Porque la amargura es causada por resentimientos basados, es causada por el enojo, es causada por la falta de perdón. Cuando una persona, cuando un esposo, cuando una esposa recibe una ofensa y él y esa no perdona, esta ofensa se va convirtiendo en odio. Y este odio se convierte en amargura. Y nadie puede tener paz en su corazón si tiene amargura. Y cuando esto pasa, fíjense, se vuelve el corazón, dice la Biblia que se endurece el corazón. Y esto da como resultado una separación emocional de la pareja, una fractura emocional de la pareja. Ahora vamos a ver los síntomas de las personas amargadas, las podemos identificar porque son personas que siempre están criticando, se están quejando, están siempre enojadas, están peleando, son ofensivas, les gusta hacer sentir mal a los demás, son egoístas, están centrados en sí mismos, son personas negativas, no pueden ver sus bendiciones, están anclados en su pasado, se sienten víctimas y todo les parece mal, son personas envidiosas, son personas egoístas y piensan que son tratados injustamente, son expertos en dar críticas destructivas o encontrarles peros a las cosas. Qué difícil es, hermanos, vivir con una persona amargada. Qué difícil. Porque la amargura puede transformar el carácter de la persona. Y la persona se va a volver en una persona negativa, dura, severa, llena de rencor y llena de odio. Fíjate que el diccionario define la amargura como algo fuerte y punzante, que punza hasta lo más dentro del corazón. Y una cosa bien importante, acaba la Asociación Americana de Psiquiatría, ha incluido la amargura dentro de los trastornos mentales y la reconocen como trastorno de amargura postraumática, así le llamaron. Un médico, Christopher Lane, afirma en un artículo hace poco en el Psychology Today, que hizo un estudio sobre los norteamericanos y los americanos y dice que todos los norteamericanos están totalmente amargados porque desde el desastre del 9/11, luego los desastres de Katrina, el de los huracanes de Irma, todo lo que ha pasado con Irak, la crisis económica, o sea que dejó sin empleo a muchos, cambió el estilo de vida de muchos, los huracanes, los terremotos que hemos tenido, los incendios, son razones, suficientes para que Estados Unidos se multipliquen los amargados. Y sabes una cosa, que en Estados Unidos de
dos matrimonios, uno se divorcie. Por la amargura. La amargura es tan común y tan profundamente destructiva y los psiquiatras la identifican ya como enfermedad mental, o sea, ya como la esquizofrenia, como la paranoia, como la psicosis. Y la amargura produce en nosotros enfermedades emocionales, enfermedades como la depresión, como resentimiento, como falta de perdón, como el rencor, como la venganza, como la envidia, como los celos, como la calumnia, la murmuración. La amargura también nos trae enfermedades físicas, fíjense, físicas, como el decaimiento, el cansancio, dolores en diferentes partes del cuerpo. Y la depresión, fíjense, el medicamento ahorita que más se vende en el mundo son los antidepresivos, el Prozac. La depresión es la antesala a todos los impulsos de suicidio, a los aislamientos de pareja, a las fracturas, a los abandonos de hogar. La amargura, por otro lado, también produce enojo, produce ira, produce estrés, hiperactividad y falta de paz. Fíjate los efectos que el enojo y el estrés tienen en tu sistema nervioso autónomo y en tu sistema inmunológico. O sea, tu sistema inmunológico es el que te protege de tus enfermedades. Y si tu sistema inmunológico no funciona, tu cuerpo no tiene la capacidad para combatir las infecciones y las enfermedades. O sea, cuando estás lleno de ira, cuando estás lleno de enojo, cuando estás lleno de estrés, el nivel de tu adrenalina aumenta, y lo cual impulsa a tu cuerpo a pelear o a correr. Y esto se le conoce en medicina como una reacción de huida o de lucha. Y es el aumento de la adrenalina, o sea, que causa contracciones en tu cuerpo, espasmos en el estómago, en tu vejiga, en el corazón, te sube la presión y te puede dar un infarto o un derrame cerebral. Esto es lo que causa la amargura y el estrés. Los efectos señalados en el sistema inmunológico de tu cuerpo disminuyen tu resistencia a las enfermedades y alteran el mismo para que te produzcan las alergias. O sea, ya no puedes tener defensa para las alergias. Y entonces empiezas a tener artritis, la fibromialgia famosa que ahorita está tan de moda, lupus, ciertas patologías cardíacas también, algunos tipos de cáncer, diabetes 1 y varias alergias. Y antes estas enfermedades se conocían como enfermedades del colágeno y hoy se conocen como enfermedades autoinmunes. Fíjense qué tremendo. Tercera de Juan 1:2 nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y tu alma es tu mente, tu voluntad y tus emociones. La amargura también tiene efectos espirituales en nosotros. Hebreos 12:15 dice, mirad bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Se aparte de la gracia de Dios. ¡Wow! Es el único pecado que hace que Dios se aparte de nosotros. La raíz de amargura. Y por ella, dice, muchos sean contaminados. ¿Quiénes van a ser contaminados? Tu esposo, tus hijos, tus nietos, tu familia. Porque el que vive con una persona amargada se contamina. Y contaminas a tus hijos, y contaminas a tus nietos, y contaminas a tu esposo. Los efectos espirituales de la amargura es cuando ya sientes que Dios ya te abandonó, que Dios ya te dejó, que Dios ya no te escucha tus oraciones, que ya no tienes esperanza de que se componga nada, que ya no tienes fe en tu matrimonio, que ya no crees en nada, que ya no crees en nadie, ya no quieres venir a la iglesia, ya no quieres orar, ya no quieres leer la Biblia. Todo está mal en tu vida. Estás enojado contra Dios, estás enojado contra todos, estás enojado contra tu esposo, tu esposa. Cuando tus planes se están viniendo para abajo, cuando tu esposo te ofende o te ofendió, te mintió, te engañó, te decepcionó, están pasando por aguas amargas. Cuando tu hijo anda en drogas,
cuando tu hija salió embarazada, estás nadando en aguas amargas. Cuando pierdes a un ser querido, cuando te despiden del trabajo, cuando ya no tienes dinero, estás pasando por aguas amargas en tu matrimonio. Y estos efectos, hermanos, solamente pueden ser sanados por Jesucristo. Solamente. Yo he visto decenas de pacientes que han sido sanados de problemas terribles cuando la raíz de amargura es arrancada, cuando la raíz de amargura es desarraigada. ¿Por qué? Porque una persona amargada literalmente destila veneno en su corazón, destila un veneno que perfora el alma de tu esposo, de tu esposa, de las personas. Es punzante como un cuchillo y sobre todo dicen que tiene un sabor amargo. Las palabras, hermanos, que brotan de un corazón amargado generalmente causamos un daño irreparable. Por ejemplo, un esposo o una esposa que descarga su dolor, su estrés, su frustración en una esposa, va a atrofiar su autoestima. Va a atrofiar y la esposa va a empezar a cerrar las ventanas de su corazón. Se va a sentir herida, ya no va a querer platicar con él. Se va a volver temerosa, se va a volver insegura, se va a volver rebelde. ¿Y sabes qué? Ya no te va a respetar. Y si tú también, esposa, tratas a tu esposo también así, él ya no te va a amar. Y es un círculo de amor y respeto, de amor y respeto. Y es un círculo que cuando no amas, la esposa no te respeta. Y si no te respeta, tú no la amas. Podemos causar mucho daño a nuestros seres queridos con nuestras palabras. Dice Proverbios 12 que las palabras son como golpes de espada. Y así son las palabras que dejamos en el corazón, en el alma de nuestros seres queridos, en el alma de nuestro esposo, en el alma de nuestros niños, cada vez que estamos destilando el veneno que llevamos dentro de nuestro corazón. Perforamos el alma de tu esposa, de tu esposo. Y después, ¿sabes una cosa? Puedes pedir perdón, puedes arrepentirte de tus ofensas, pero debes saber que esas marcas, bueno, van a ser bien difíciles de quitar y el único que las puede sanar va a ser Jesús. Yo te quiero preguntar, ¿en qué aguas fuiste creado? ¿En qué aguas está tu matrimonio? ¿En qué aguas estás criando a tus hijos? ¿Y sabes por qué? Porque hay matrimonios que se pasan en mara toda su vida por algo que les sucedió en el pasado y no lo han superado. No lo han superado porque dicen, es que mi esposo me mintió hace muchos años, me engañó, me abusó, me quiso controlar, fue alcohólico, tuvo drogas, pornografía, sus celos, su desconfianza y no lo he podido perdonar. ¿Y sabes qué? Que así van a seguir muchos años. Estos matrimonios se tienen que componer, lo tienen que hablar, se tienen que perdonar. No, lo tienen que arreglar, no pueden seguir en el pasado. No pueden seguir en el desierto porque no han pasado la prueba. Y fue exactamente lo que pasó con los israelitas. O sea, su pasado, fíjate cómo les vino a la memoria. O sea, inmediatamente que están dentro de la prueba, o sea, les vino todo lo que habían sufrido, vino a la memoria la pura que tenían en su corazón, que ya no podían confiar en Dios después de que tanto habían recibido bendiciones y les brotó el resentimiento que tenían de su pasado. Les brotó la murmuración, les brotó el miedo, les brotó la inseguridad, les brotó el juicio, les brotó el enojo en contra de Moisés y en contra de Dios, así como nosotros lo hacemos en contra de nuestro esposo. Y ahora, dentro de la prueba, estaban dudando de Dios, que Dios los estaba guiando. Así somos nosotros, después de haber visto tantas bendiciones. Y es increíble, hermanos, que cuando estamos dentro de una prueba, cuando estamos dentro del desierto, sale afuera lo que tenemos dentro, ¿no es cierto?
empezamos a murmurar, empezamos a criticar, empezamos a difamar, empezamos a echarle la culpa a todo y a todos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, exactamente como ellos lo hacían en contra de Moisés. Esto les ocurrió a ellos. O sea, cuando vieron la primera prueba, cuando encontraron las aguas amargas, se quedaron paralizados, se quedaron bloqueados y solo se dedicaron a quejarse, a murmurar, olvidándose de todo lo precioso que había sido Dios con ellos, de un solo golpe. Así somos nosotros. A la primera prueba, al primer pleito, se nos olvida todo lo pasado, ¿no es cierto? Y el versículo 25 dice, y Moisés clamó a Jehová. Aquí me encanta Moisés porque Moisés, mira lo que hizo, no se enganchó con ellos y les dijo, sí, vamos a hacer una banda en contra de Dios. Moisés clamó a Dios y clamar es gritar, auxilio, socorro Dios. Sálvanos, pedir con desesperación. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Porque cuando Dios nos oye clamar a alguno de sus hijos, es cuando nos oye. Job clamó a Dios y Dios lo liberó. Jonás clamó a Dios y Dios lo sacó de la panza de la ballena. Los amigos de Daniel en el horno de fuego clamaron a Dios y Dios los salvó. Esto hace la diferencia entre un líder y un seguidor. El líder va a reaccionar como Moisés. El líder va a clamar. Cuando clamamos a Dios, fíjate bien, Él nos da la estrategia para superar la prueba. Él nos da la estrategia para superar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y ahí, dentro de la prueba, vamos a recibir revelación de su poder y de su grandeza. Y entonces el 25 dice, y Jehová le mostró un árbol. Cuando Moisés clamó a Dios, le mostró el árbol. Y yo digo, bueno, ¿cómo no se dieron cuenta dentro del desierto? Bueno, todos hemos a lo mejor estado en algún desierto, pero un árbol en un desierto, o sea, como que no lo vemos, ¿verdad? Y esto es lo que nos pasa siempre cuando estamos llenos de amargura, hermanos. Cuando estamos en una prueba no vemos a Dios. No vemos sus planes, no vemos porque lo único que vemos es lo negro. Vemos lo negativo, vemos la depresión, vemos el desánimo, vemos lo malo, porque no conocemos que Dios está trabajando en nuestras vidas, porque no conocemos sus planes. Y sabes una cosa, que siempre alrededor de todas nuestras pruebas está siempre un árbol plantado para darnos la solución. ¿Y sabes qué significa el árbol? El árbol es Jesús. El árbol es la cruz, el árbol es el Calvario, porque Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, y el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús es ese árbol, hermanos, y nos dice que el secreto es que nosotros tenemos que depender de Él. Tenemos que depender de Él en todas nuestras circunstancias, y que siempre estemos cerca de Él. Y Él se describe, yo soy la vid verdadera, yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Ese es el secreto, dice el Señor, que tengamos que depender de Él para todo. El Señor tiene que estar siempre delante de nosotros. Tenemos, hermanos, que invitar a Jesús dentro de nuestro matrimonio. Que sea el árbol de nuestro matrimonio, que nosotros seamos las ramas de nuestro matrimonio. Que Jesús no solamente sea el agua que calma mi sed, sino que el que endulza mi agua amarga. Es el árbol que transforma el agua amarga de mi corazón. ¿Cómo no se dieron cuenta, verdad, que había un árbol en medio del desierto? Y es que lo que pasa es que cuando estamos en medio de tribulaciones, de pruebas, no vemos a Jesús. Antes de que llegaran a Mara, el árbol ya estaba ahí plantado. Antes de que tu esposo perdiera el trabajo, ahí estaba un árbol. Antes de que tu hijo se metiera en drogas, ahí estaba un árbol plantado. Antes de que sufrieras esa enfermedad, ahí estaba un árbol plantado.
Dios ha puesto gente en tu matrimonio en el lugar perfecto, hermano, en el lugar perfecto para que te ayuden en tu matrimonio, para que te ayuden cuando lo necesites. Dios ha estado trabajando con gente que a lo mejor ni conoces, para propósitos que ni te imaginas. Dios siempre ha estado ahí. El árbol ha estado siempre en tu vida, siempre en nuestro matrimonio. Y el versículo 25 dice, y Moisés clamó a Jehová y le mostró un árbol y lo echó a las aguas y las aguas se endulzaron. Y ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. O sea, fíjate aquí qué importante. Dios permite esta prueba para confirmar nuestra fe y para fortalecernos. Amén. Y el diablo siempre va a estar diciéndote, te vas a morir en el desierto. ¿Ya para qué le sigues con tu matrimonio? Ya divórciate, ya tu esposo no va a cambiar. Dios ya te olvidó, ya no te quiere. Pero Dios te permite pasar por estas pruebas para afirmar tu corazón. Dice Juan 16, en esta vida tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y el versículo 26 dice, y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y es la primera vez, hermanos, en la Biblia que Dios se revela como Jehová Rafa. ¿Sabes qué quiere decir Jehová Rafa? El que sana tu matrimonio, el que enmienda tu matrimonio, el que cura tu matrimonio, el que restaura y el que repara tu familia. Amén. Es el que sana tu alma, es el que restaura tu vida, es el que restaura tu matrimonio, es el que sana a tus hijos, es el que sana tu dolor. Ese es nuestro Dios. Y ahora, ¿a cuáles son los estatutos a los que se refiere? Y dice Dios, ¿sabes una cosa? Yo puedo sanarte de tus enfermedades. Yo puedo sanarte de todos tus problemas. Yo puedo sanarte de todos tus pleitos. Yo puedo sanarte de tu amargura con una condición. Si perdonas. El perdón, hermanos, es el antídoto de la amargura. Es el agua oxigenada, es el remedio, es la quimioterapia que Dios nos dice. O sea, fíjate, dice, necesitamos perdonar para sanar. Porque un corazón amargado primero necesita ser perdonado y luego perdonar. Amén. Yo tuve una paciente hace unos meses en Estados Unidos que me fue a ver como unos 60 años, que estaba malísima, tenía cáncer en el estómago, no podía caminar. Me impresionó porque llevó una silla de ruedas con las rodillas todas hinchadas y se decía cristiana. Y entonces me contó de su enfermedad y quería pues que la ayudara porque tenía mucha depresión, mucho estrés, etcétera. Y entonces le digo, bueno, ¿y desde cuándo estás padeciendo cáncer? Dice, ¿cuándo te empezó esta enfermedad? Hace 30 años. Le dije, ¿qué pasó hace 30 años? Dice, mi esposo me engañó con otro. Y hace 30 años y no lo he podido superar. No lo he perdonado ni lo pienso perdonar. Entonces me dediqué a engañarlo. Me dediqué a salir con muchos hombres, a ponerle los cuernos, como decimos en México. Me volví alcohólica, me fui a las drogas para olvidar ese dolor y solamente he vivido para vengarme de lo que me hizo. He vivido para hacerle la vida imposible a mi esposo. Y mi matrimonio ha sido un infierno. 30 años casados y seguían viviendo en el mismo techo. Y me dijo, mis hijos nos abandonaron. Estaba totalmente amargada. Yo le hablé, le dije, ¿tú crees que lo puedas perdonar? No lo puedo perdonar. Entonces le hablé del perdón de Dios. Dice que, pero estaba también en contra de Dios. Es que Dios tuvo la culpa porque lo permitió. Entonces lo único que pude hacer era orar por ella para que Dios, le hablara del perdón y le pudiera llegar porque la raíz de todo lo que tenía, todo era la falta de perdón. Pero desafortunadamente
esta persona murió 3 semanas después de que estuvo conmigo. Y realmente no sé, o sea, si se fue con el Señor solamente lo pasa, pero me impresionó mucho su amargura. Se quedó en Mara toda su vida. Y así les puedo contar muchos casos. ¿Qué importancia tiene el perdón? Mateo 6:12 dice que si no perdonas, Él no te perdonará. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y el poder perdonar va a traer sanidad a tu cuerpo, va a traer sanidad a tu mente, va a traer sanidad a tu espíritu, va a traer sanidad a tu matrimonio. Y fíjate qué lindo, en el versículo 27 dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. ¿Sabes qué quiere decir Elim? Quiere decir oasis. ¿Quieres que tu matrimonio sea un oasis? Aquí te dice Dios, antes de que llegues a la tierra prometida, tienes que ser probado. Y tú solamente es el que vas a decidir si te quieres quedar en el desierto 40 años, 1 año, 6 meses, 20 años, o quieres ir al oasis. Dice el Señor, Mara no es para siempre. Mara no es para siempre. Tú decides entrar a Elim. Si le pides al Señor que calme tu sed, que quite tu amargura, tú eres el que vas a decidir si quieres ir a esas 12 fuentes de agua, a esos manantiales, o quieres seguir con tu amargura, quieres seguir con tu depresión, quieres seguir con tu odio, tu rencor, quieres seguir estancado en las aguas. A donde tú decidas quedarte ahí es a donde vas a arrastrar, ¿sabes qué? A tus hijos. Vas a arrastrar a tus nietos. Vas a arrastrar a tu esposo. Y hoy, hermano, Dios te está dando la oportunidad de salir de ahí y seguir avanzando, porque lo mejor está adelante. Elim está adelante. Y cuando veas para atrás, vas a ver que valió la pena, hermano. Vas a ver cuando veas a tus hijos, cuando veas a tus nietos cumpliendo el propósito de Dios en su vida. No permitan que la amargura destruya su matrimonio, porque si pasas esta prueba, el Señor los va a llevar a un lugar mejor. Oremos. Padre, gracias, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres Jehová Rafa, Señor, el que restaura, Señor, nuestras vidas, el que restaura, Señor, nuestros matrimonios, el que restaura nuestra familia, Señor. Padre, Señor, solo tú sabes, Señor, en qué áreas Dios ha bendecido tu vida. Solo tú sabes en qué áreas Dios ha bendecido tu matrimonio. Solo tú sabes en qué aguas estás viviendo. A lo mejor estás esperando un milagro. Solo tú sabes lo que sientes. Si estás enojado, si estás frustrado, si estás amargado. A lo mejor hay 1000 cosas que no sabes y que no tienen respuesta. Pero hoy es tiempo que las pongas enfrente de Dios. Esto lo tienes que poner enfrente de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿en qué aguas andas? ¿En qué aguas estás? ¿Estás en las aguas amargas o estás en los manantiales? En el nombre de Jesús les estoy hablando a cada hombre, a cada mujer, a cada matrimonio que se encuentran estancados. Que se encuentran estancados en aguas de amargura desde muchos años atrás. Que se encuentran en aguas de depresión, de resentimiento, de enojo, de falta de perdón, de incertidumbre, de falta de fe desde hace mucho tiempo. Y Dios quiere, dice, que saques tu vida, que saques de ti toda la amargura que tienes en tu corazón. Dice el Señor, yo soy el árbol que va a sanar tu matrimonio. Dice el Señor, los he puesto en el lugar que están porque tengo planes maravillosos para tu vida, planes de bien y no de mal, dice el Señor. No importa
que amargas estén tus aguas. Dice, yo no te voy a dejar mucho tiempo allí. Mara no va a ser para siempre. Dios te dice, si tú perdonas, yo te sanaré. Y te sanaré porque yo soy Jehová tu sanador, dice el Señor. Cuando saques toda tu amargura vas a sanar tu matrimonio. Y repite conmigo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te recibo, Señor, como Jehová mi sanador, Señor. Te recibo, Señor, como mi restaurador, Padre. Me arrepiento, Señor, de mis pecados, Señor. Entra a mi vida, Señor. Entra a mi matrimonio como Jehová Rafa, Señor. Entra, Jesús, a mi vida como el árbol, Señor, de vida, porque tú eres la vid y yo quiero ser esas ramas, Señor. Que tú cambies, Señor, el sabor de mi amargura. Y dice el Señor, perdona esa traición. Perdona a tu esposa. Perdona a tu esposo. Perdona esa infidelidad. Perdona esa deslealtad. Perdona esa infidelidad, ese rechazo, esa ingratitud. Perdónala, dice el Señor. Y dile al Señor, perdón, Señor. Yo te confieso, Señor, que yo no he amado, que no he perdonado, Señor, como tú me has perdonado, Señor. Que tengo mucha falta de perdón en mi corazón, Señor. Que solamente tú puedes sanar estas heridas, Señor, que yo tengo dentro, Señor, en mi alma, Señor. Oh, Señor, te pido, Señor, que me des la gracia, Señor, para perdonar. Para perdonar desde mis padres, Señor. Quizá tu padre te hirió y fuiste criado en aguas amargas. Perdona a tu papá. Papi, yo te perdono. Perdono tu rechazo, tu abandono, tu falta de comprensión, tus abusos, papi. Quizá no está tu papá aquí en la tierra, pero perdónalo. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Mamita, te perdono en el nombre de Jesús. También tu rechazo, tus maldiciones, tu comparación con mis hermanos, Señor, te perdono. Y te pido, Señor, que la bendigas, Padre. Perdona todo a mis hermanos, Señor. Perdona a cada uno de tus hermanos que te haya lastimado, que te haya herido. Perdona a tus amigos. Perdona a tus pastores. Quizá te hayan hecho pasar por aguas de amargura. Y ahora quiero que los esposos se abracen y el esposo le diga a su esposa: esposa, te pido perdón. Te pido perdón por el rechazo. Te pido perdón por el abuso. Te pido perdón por el abandono. Te pido perdón por mi falta de amor. Te pido perdón por mi infidelidad. Te pido perdón por mi maltrato verbal. Te pido perdón por mi maltrato físico, por mis celos. Te pido perdón por mi indiferencia. Te pido perdón por mi falta de confianza en ti, en mis vicios. Te pido perdón por no amarte como dice el Señor que te debo de amar. Y ahora te bendigo, esposa. Imponle manos a tu esposa en la cabeza y yo te bendigo como la mejor esposa. Te bendigo como la mejor madre de mis hijos. Padre, Señor, ayúdame, Señor, a ser un buen esposo y ser la cabeza de mi esposa. Y ahora la esposa, pídele perdón a tu esposo. Esposo, yo te perdono. Te perdono tu rechazo. Te perdono tu abuso. Te perdono tu control. Te perdono tu indiferencia. Te perdono por no respetarme. Por no respetarte. Te pido perdón porque no te he respetado como mi cabeza. Te pido perdón por los malos insultos, por los tratos. Y ahora, esposa, imponle manos a tu esposo y dile: te bendigo en el nombre de Jesús como el mejor esposo. Te bendigo como el mejor padre de mis hijos. Te bendigo como mi cabeza, como mi sacerdote. Padre, hemos vivido mucho tiempo, Señor, sin tomarte en cuenta, Señor. Y te queremos invitar ahora, Señor, a que entres, Señor, a nuestro matrimonio. Oh Padre, sana nuestro pasado, Señor. Sana nuestras crisis, por favor.
Sana nuestros tiempos difíciles, Padre, nuestras mentiras, nuestras enfermedades, nuestros celos. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, sana nuestro corazón. Sánanos de las depresiones, Señor, de angustias, de miedo, de desamor, de desunión entre nosotros, Señor, de egoísmo, Padre, de orgullo, Señor, de soberbia, de vicios, de reproches, de infidelidad. Y cancelamos en el nombre de Jesús toda obra del enemigo. Cancelamos toda obra del enemigo, cancelamos toda palabra de divorcio en el nombre de Jesús. Declaramos vida en estos matrimonios, declaramos unión, declaramos amor en esta vida, declaramos a Jesús en medio de estos matrimonios. Oh Padre, te entregamos, Señor, nuestro matrimonio, Señor, en el nombre del precioso de Jesús. Padre, te entregamos nuestros hijos, Señor. Gracias por ellos, Señor. Gracias por nuestro hogar, Señor. Bendícelo, Señor. Bendícelo, Señor. Bendícelo, Señor. Y declaramos, Señor, que estamos en Mara, Señor, de paso, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú tienes un oasis para nuestro matrimonio, Señor. Padre, queremos agua dulce en nuestra vida, Señor. Queremos tu presencia, Señor, en nuestro hogar, Señor. Clamamos a ti, Jesús. Clamamos a ti, Jesús, por la sanidad de nuestro matrimonio, Señor. Clamamos a ti, Señor, por la sanidad de nuestra familia, Señor. Padre, llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Espíritu de Dios, Señor. Gracias, Señor, por sanar mi matrimonio, Señor. Gracias por sanar mi familia, porque tú eres el único, Padre, que nos puede sanar, Señor. Tú, Jehová Rafa, tú eres el restaurador, el que sana, el que enmienda, el que solamente limpia mi matrimonio. Y declaramos hoy mismo, Señor, que queremos agua dulce, Señor. Queremos estar en un oasis, Señor. Queremos tu presencia, Padre. Queremos tus palmeras, queremos tus aguas, Padre. Padre, decidimos salir de Mara en el nombre de Jesús. Decidimos dejar el pasado atrás, Padre, y seguir a la tierra prometida, Señor, a la tierra donde fluye leche y miel, a la tierra de tus manantiales, Señor. En el nombre de Jesús, llénanos de ti, Señor. Llénanos con tu Espíritu, Señor. Y te damos gracias, Jehová Rafa, Jehová precioso, Jehová bendito, Señor, en nuestro matrimonio. Te damos gracias en el poderoso nombre y precioso nombre de Jesús.